gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Aleluya. Se convierte en río, después en mar y en océano poderoso. El manantial se convierte en río, después en mar y en océano poderoso. Sí, Señor. Declaremos, hermano, que la gloria de Dios va a venir a este lugar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y Cristo, Por su iglesia, por su iglesia. Y Cristo vendrá por su iglesia. por su iglesia. Dígalo, demuestra, Señor. Demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria aquí. Dígalo, demuestra. Demuestra tu gloria sobre San Pedro Sula, Tu gloria, sobre Honduras, Señor, tu gloria. aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. A su nombre, sí, Señor. Aleluya. La voz de mi amado, la voz de mi amado, ya viene saltando sobre los montes. Ya viene Saltando sobre los montes y collados. mi amado, me habló y me dijo: levántate, amada mía, hermosa, porque aquí ha pasado, se ha marchado, la lluvia se fue, y han brotado las flores del campo. El tiempo de la canción Ya llegó. Un grito de júbilo a su nombre. La voz de mi amado se oye ya, la voz de mi amado se oye ya viene saltando sobre los montes y collados, ya viene sobre los montes y collados. Mi amado, levántate, hermosa amiga, y ven, porque aquí ha pasado, se ha marchado, han brotado las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó.
pasado me habló y me dijo: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, porque aquí Ha pasado el invierno, se ha pasado la lluvia, se fue. ha mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó. A su nombre, un grito de júbilo. Aleluya. Que ángeles bajaron, con nosotros festejaron, que somos campamento celestial. Hicieron como niños, Alabando y danzando, unidos con nosotros. Que ángeles bajaron, con nosotros festejaron, que somos campamento celestial. Se hicieron como niños, alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Aleluya, 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 sea el Rey. 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 Sí, Señor, te adoramos. Que ángeles bajaron con nosotros, que somos campamento celestial. Se hicieron como niños, unidos con nosotros. Oh, que ángeles bajaron, digan una vez más. Que ángeles bajaron, con nosotros festejaron. Somos celestial. Se hicieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Aleluya, 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 sea el Rey. 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 Sí, Señor, a su nombre, un grito de júbilo. Eres Dios poderoso. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, declárelo, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y más los justos se alegrarán, cantarán. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¿Cuántos justos se alegran esta tarde? El Señor se ha levantado a favor de nuestra vida.
a favor de nuestra familia. Alguien tiene gritos de alegría. Sí, Señor. Y más los justos se alegrarán, cantarán. El Señor ha triunfado, y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, Ha triunfado con poder. Sí, Señor. Declaramos tu gloria sobre este lugar. Declaramos tu gloria sobre nuestras vidas. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción. Y su Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado en alabanza. Ha ceñido, dígalo, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción, y su Espíritu ministra vino celestial, vino celestial, hay 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 vino celestial, y se derrama en ese lugar, en su nombre. Aleluya. Y lléname, lléname de tu vino. Decláralo. Y lléname, lléname de tu vino celestial. Hay vino celestial, 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 se derrama en ese lugar, a su nombre, sí, Señor, con autoridad. Aleluya. Sí, Señor. Declaramos tu gloria en este lugar. Un grito de júbilo. Con poder, con poder. Tu gloria reina sobre esta tierra, Señor. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido con poder. Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder. Jesucristo el Rey, se ha tronado en el cielo, ha sonado su voz. los montes temblaron, las piedras se hundieron, Y el mar ¡aleluya!
aceite fresco está cayendo aquí. Dígalo, muriendo yugos, trayendo libertad. aceite fresco está cayendo aquí. Aceite fresco está cayendo aquí. Muriendo yugos, trayendo libertad. Con autoridad. Puede mover sus manos. Aleluya. Gloria al Señor, Dios les bendiga, amados. Una vez más estamos aquí desde nuestro hogar tratando de siempre llevar la palabra del Señor. Les mandamos un abrazo a todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de toda bendición. Ya hoy pues estamos cerrando esta semana. Gracias al Señor, no hemos tenido mayores inconvenientes para poder transmitir, solo algunas fallitas ahí, pero sabemos que la palabra del Señor ha llegado y todo aquel que tiene hambre de la palabra del Señor, pues ahí está, grabada para el momento que quiera escucharla y analizarla y llevarla a su corazón y creer la palabra del Señor. Creo que me siento bendecido, hermano, de parte del Señor, porque creo que no nos ha faltado el sustento de su palabra ni el sustento material. Gloria a Dios que el Señor siempre está con nosotros. Un saludo para todos ustedes, aún aquellos que no son parte de nuestra congregación y que nos ven, que se conectan ahí con nosotros. Les mandamos un abrazo y que el Señor bendiga sus vidas. Solo recordarles, ¿verdad?, de que lo más importante ahorita es que nos mantengamos, hermano, en una comunión con el Señor, que podamos estar orando, que podamos estar en armonía, que podamos estar metidos con el Señor, ¿verdad? Y rogándole al Señor que podamos estar nuevamente en nuestra casa de oración y poder darle cultos al Señor en un mismo lugar todos. El día sábado y domingo de esta semana que vamos a comenzar, recuerde que tenemos la actividad de Silos de José, de la misma manera que lo hicimos el mes anterior. Queremos hacerlo en este mes de mayo. Así es que ahí, hermano, dispongan su corazón el día sábado a partir de la 1 de la tarde van a haber unos hermanos en la iglesia recibiendo sus donaciones, y el día domingo a la misma hora, a la 1 de la tarde también van a haber algunos hermanos. De 1 a 4 va a ser la actividad para que usted se programa, tanto el sábado como el domingo. Recordarle que el día martes también tenemos transmisión, el día viernes y el día sábado a las 5 de la tarde. Y los domingos a las 3 de la tarde, para que ahí estemos conectados y estemos, hermano, alimentándonos de la palabra del Señor. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Yo quiero invitarlo ahí que tome sus apuntes, que abra su corazón, que le roguemos al Señor que escriba en cada uno de nuestros corazones. Todo el anhelo es, hermano, prepararnos. Yo creo que la venida del Señor está pronta. La venida del Señor está cerca, y de eso vamos a hablar hoy, de la preparación de la iglesia. Fíjese que hemos estado viendo algunas cosas ahí en las iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3. Hermano, en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis nos describen algunas cosas de 7 iglesias, Y hemos estado hablando los días martes un poquitito de la iglesia Filadelfia, que es una iglesia que vemos ahí entre las iglesias, hermano, entre las 7 iglesias, vemos claramente que a esa iglesia le prometen: te voy a guardar de lo que viene a esta tierra, te voy a guardar de lo que viene a este mundo, a los moradores de la tierra. Recuerda que eso fue lo último que vimos, pero que nosotros no somos moradores de la tierra, nosotros somos moradores de Sión. Pero mire, para aclarar un poquito, antes de leer el versículo con el que vamos a iniciar, son 7 iglesias,
pero no quiere decir que las otras iglesias, ya vamos a ver algo por ahí, no quiere decir que las otras iglesias no tienen nada que enseñarnos. Claro, hermano, claro, todas las iglesias que están ahí tienen un mensaje para nosotros, para la iglesia actual. Mire, yo soy muy creyente de lo que dice en el libro primer libro de Corintios, capítulo 10, creo que está entre versículos 2 y 3, por ahí está donde dice que todo lo que se escribió, oiga bien lo que dice ahí la palabra, y hay otros versículos que podríamos citarlos y que refuerzan esto. Mire, todo lo que se escribió, dice que se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, hermano, mire, todo lo que está en la palabra es para nuestra enseñanza. Ahí le podemos sacar, aunque usted mire un versículo, ¿qué se le puede sacar a este versículo? Seguramente con la revelación de Dios se le saca, hermano, enseñanza para nosotros en nuestros días. Entonces, estas 7 iglesias, todas nos enseñan algo, hermano. Lo que pasa es que nos hemos estado centrando en la iglesia de Filadelfia, porque es una iglesia que reúne todas las cualidades de una iglesia que va a ser arrebatada. Pero mire, todas las iglesias, las 7 iglesias nos enseñan algo. Así es que vayamos ahí. Yo quiero leerle para ponerle base a eso que le estoy diciendo en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Miren, el capítulo 1, verso 11, hay un versículo, dice: escribe en un libro lo que ves. Oiga bien esto, escribe en un libro lo que ves y envíalo, dice, mire, hay un envío a las 7 iglesias. Dice, y ahí las menciona, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y una iglesia que se llamaba la Odisea. Entonces son 7 iglesias. Pero lo que yo quiero que veamos ahí antes de entrar a ver cada una de las iglesias, hermano, las que vamos a ver hoy, mire, dice ahí que escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. O sea que era un solo libro. Mire esto, yo lo que puedo sacar de ahí es que era un solo libro, pero que en ese libro iba, hermano, la descripción de las 7 iglesias. Entonces vea esto. Esas 7 iglesias al final tenían la dedicatoria, todas las dedicatorias de las 7 iglesias las podían ver una iglesia. O déjeme ver si me doy a entender acá. Era un solo libro. Pero en el libro, cuando ya lo leemos detenidamente, ya en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, dice: y escribe al ángel que está en la iglesia en Efeso, y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. Entonces, pero al final era un solo libro. Lo que le quiero decir es que la iglesia en Pérgamo, por ejemplo, podía leer lo que el Señor le escribió a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Pérgamo podía leer lo que se le escribió a la Odisea. La iglesia de Pérgamo podía leer lo que se le escribió a la iglesia de Filadelfia. Entonces lo que yo entiendo es, hermano, que nosotros tenemos que aprender de todas esas siete iglesias que hay ahí. Porque al final el Señor escribe un solo libro y envíalo a las 7 iglesias. O sea que el libro completo iba para las 7 iglesias. Entonces vamos a ver, la iglesia de Filadelfia pudo haber dicho: vamos a ver qué le escribió el Señor a la iglesia en Pérgamo. Mira el llamado de atención, y aprendía ella también. Vamos a ver qué le escribieron a la iglesia de la Odisea. Ya miraban las instrucciones, hermano, y aprendían ellas también. Entonces es como un libro en el cual nosotros aprendemos. Ahora nosotros tenemos el mensaje a las 7 iglesias. Ahora nosotros tenemos el mensaje a las 7 iglesias, hermano, que están ahí en el Apocalipsis, y sin duda a las 7 iglesias nos enseñan a nosotros. Entonces, hoy vamos a ver, mire el tema que yo le puse a este mensaje, el título que le puse a este mensaje es llamadas de atención, llamados de atención para las iglesias. Eso vamos a ver hoy. Hoy nos vamos a enfocar, hermano, qué llamados de atención tuvieron las iglesias. Entonces, para decirle un poquito más de lo que vamos a hablar es: mire, el Señor siempre, casi en todas las iglesias, en 5 de ellas, son 7 iglesias, pero en 5 de ellas, el Señor le reprochó algo, hermano. Ya lo vamos a ver. El Señor les dijo: pero tengo contra ti. Entonces, solo hay 2 iglesias a las cuales el Señor no le reprocha nada, que es la iglesia de Esmirna y es la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que es arrebatada y otra, esa iglesia, hermano, que el Señor nos dé luz. ¿Qué mensaje tiene ahí la iglesia de Esmirna? Pero a esa iglesia el Señor no le rechaza nada, solo le da un mensaje de fuerza, le da un mensaje de aliento, pero no le dice nada de que tengo en contra de ti esto o otro, o que has permitido, que has tolerado. No. A esa iglesia de Esmirna no le dice nada. Y a la iglesia de Filadelfia, es la iglesia perfecta, diría yo, hermano. Es la iglesia, mire, es la iglesia que ya llegó a la estatura de la perfección. Déjeme decir esto: es la iglesia que ya llegó
a la estatura de perfecta. No es que en algún momento no tuvo problemas. Sí, tú, hermano, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia que no tenga situaciones ahí de conflicto. Lo que pasa es que tenemos que llegar a una estatura de perfecta, que esa es la iglesia Filadelfia. Pero quiero que veamos y quiero que avancemos aquí para poder cubrir, hermano, el tema. En Apocalipsis 2:5 vamos a ver la primera iglesia que aparece ahí cronológicamente, según lo escribió ahí Apocalipsis, según lo escribió Juan. En el libro de Apocalipsis 2:5 dice: date cuenta pues, mire lo que le dicen a la iglesia de Éfeso, date cuenta pues de dónde has caído. Mire, esta iglesia había caído. Esta iglesia había tenido una caída, hermano. Entonces el llamado de atención para esta iglesia es: recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. Esta es la versión latinoamericana. Dice: recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, mire, ahí está la amonestación, hermano. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Mire, entonces, hermano, veamos que sí le está dando mire, a todas las iglesias el Señor les da la oportunidad de que se pongan a cuentas, hermano. Y esto a nosotros nos tiene que llamar la atención, porque el Señor nos está diciendo a nosotros en este tiempo: arrepiéntese. Sí, iglesia, no es al inconverso que le están hablando, no, a la iglesia: arrepiéntate. Es que a veces creemos que el arrepentirse solo es para aquel que no cree en Cristo, hermano. Pero perdóneme, ahí vemos algo diferente. Casi a todas las iglesias el mensaje es: arrepiéntete. Quiere decir que nosotros tenemos cosas de que arrepentirnos como iglesia, ya como pueblo de Dios. Entonces a esta iglesia el Señor le dice: recupérate, mire, vuelve a lo que antes sabías hacer. Entonces esta iglesia de Éfeso, sin duda, hermano, sin duda había dejado de hacer las cosas del principio. Y cuando hablamos de esto, hermano, es que, mire, nosotros tenemos que revisar Hechos 2. Porque ese es el principio de la iglesia. Ese es el principio de la iglesia. Mire, una vida en el Espíritu. Leamos Hechos 2. Yo le invito a que lea Hechos 2 y lo lea despacito. Cómo inició la iglesia, cuál era el mover de la iglesia, cómo era la unidad que existía en la iglesia antes, hermano, al principio. Mire, cómo era la comunión que existía en la iglesia al principio. Mire, cómo los hermanos se ayudaban entre ellos al principio, cómo ellos se reunían, dice, y compartían, y ahí se doctrinaban todos los días. Dice, hermano, hacían cultos todos los días, se reunían, dice, hermano, ahí la Biblia en Hechos 2, y compartían y se ayudaban entre ellos y tenían comunión, hermano, y oraban, dice, ahí juntos, y era era un mover hermoso. Y entonces a la iglesia de hoy el Señor nos está diciendo: vuelve a las obras del principio. Vuelve a las obras del principio. Entonces a Éfeso le están diciendo esto, hermano: mire, date cuenta de dónde has caído. Mire, caído, esa expresión, fíjese que esa expresión la usa el Señor para referirse a Satanás, hermano. Yo creo que anoté un versículo aquí en Isaías capítulo 12, verso 14, creo que está, sí, o 14, 12, al contrario, ahí está donde le dicen: oh lucero de la mañana, ¿cómo has caído? Hermano, eso es una caída. Mire, cuando usted mire en la Biblia la expresión caer, no es algo bueno. Cuando mire una expresión que diga se cayó, pero no es algo bueno. Cuando ya mire que descendió, entonces ahí sí tiene un sentido positivo, porque dice que el Señor Jesucristo descendió desde lo más alto hasta lo más bajo, descendió. Es un descenso, es un descenso voluntario. Pero caído es que, como que, hermano, como que lo tiren, como que lo echen. Entonces esta iglesia había caído. ¿Y qué le está diciendo el Señor ahí? Recupérate. Entonces mire, iglesia de Cristo, este mensaje, yo quiero llevarlo de esta forma. Este mensaje tiene aplicación congregacional, pero tiene aplicación individual también. Ya vamos a ver, yo creo que algunas de estas iglesias, no me recuerdo cuál es, pero dan un mensaje a unos y le dan unos mensajes a otros. Ya vamos a ver, vamos a llegar ahí más adelantito. Lo que le quiero decir es que mire iglesia, este es un mensaje, sí, para la congregación, para como entidad, para como el cuerpo de Cristo, pero también es un mensaje individual. Puede ser que tú como cristiano estés caído. Puede ser que como cristiano ya ni siquiera te estés congregando y sos pueblo de Dios, sos iglesia de Dios. Puede ser que como cristiano no andes bien delante de Dios y el Señor te está diciendo esta tarde: recupérate, vuélvete.
Haz las obras que comenzaste haciendo con aquel fervor con que servías, aquella pasión con que te congregabas, aquella pasión con que buscabas al Señor. ¿Qué pasó con eso? Vuélvete, recupérate. Porque, hermano, estamos en un tiempo donde la iglesia que esté lista es la que va a ser arrebatada. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué había pasado con esta iglesia? Aquí vamos a ir viendo algunas cosas. En el 2:4 de Apocalipsis dice: pero tengo contra ti. Mira, ahí está, hermano, el tengo contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe qué es dejar nuestro primer amor? Eso es, hermano, eso es, mire, aquí voy a decir cosas un poco comprometedoras, pero que el Señor me ayude. Mire, eso es que usted como iglesia, nosotros como iglesia, o nosotros como individuo de la iglesia, que pertenecemos a una iglesia, amamos más otras cosas que al Señor. Y mire, por eso le dije que le voy a decir cosas un poco ahí que tal vez usted me va a decir, pero ¿cómo así? Mire, podemos amar más al servicio que al Señor. Podemos amar más el privilegio que al Señor. Podemos amar más el nombre de una iglesia que al Señor. Le estoy dando cosas, hermano, no que se fue al mundial y se fue a pecar, no, dentro de la iglesia, sirviendo, con el uniforme puesto, con hermano ahí, con bien en otras cosas con el Señor, pero cuando revisamos nuestro corazón, el Señor está en segundo o tercer lugar, hermano. Mire, ¿sabe a qué quiero llegar? Que su comunión con el Señor, que mi comunión con el Señor sea lo primordial. Y después que venga otro desarrollo como el servicio, como el privilegio, hermano, como el congregarse, como otras cosas. O sea, no podemos nosotros anteponer nuestra comunión con el Señor, porque eso es dejar tu primer amor. Fíjese que, por ejemplo, nosotros los que predicamos, si buscamos al Señor solo para que nos dé un mensaje, entonces amamos más un mensaje que estar con el Señor. Si buscamos al Señor solo, Señor, yo quiero predicar, y mire que no es algo malo, yo quiero predicar tu palabra, Señor, yo quiero que tú me des un mensaje tuyo. Pero imagínese yo, vaya, yo me estoy atacando a mí mismo. Imagínese yo, hermano, solo ir delante del Señor, solo buscar eso. Y que cuando el Señor me predica de esto, ya, gracias Señor, me voy. Hermano, ¿cuándo hay tiempo para conversar con el Señor por querer estar con Él? Solo por querer estar con el Señor, no llevar ninguna petición, no llevar ninguna carga, no llevar ningún hermano, ningún requerimiento, sino, Señor, yo vengo a estar aquí solo por estar contigo. Ajá, entonces eso es, no has dejado tu primer amor. Que querramos estar con el Señor por estar con Él, porque le amamos a Él. Hermano, porque deseamos estar con Él, no es porque deseamos algo de Él, no, porque deseamos estar con Él. Pero si buscamos al Señor solo porque deseamos algo de Él, hay que revisarnos, porque puede ser que ya, hermano, mire, que ya nuestro primer amor ya no es el Señor, sino ya las riquezas del Señor. Hermano, es que esto es tremendo, porque imagínese una jovencita que se enamore de un jovencito solo por lo que tiene. Que lo busque solo por el carro, que lo busque por las cosas materiales que él tiene. Entonces, no lo ama a él, lo que ama son las riquezas. Lo mismo nos puede estar pasando en lo espiritual. Buscar al Señor solo por sus riquezas, solo por lo que Él tiene, solo por las bendiciones de Él, pero con Él no queremos nada. Hermano, eso es, has dejado tu primer amor. Tenemos que volver a nuestro primer amor. Buscar al Señor porque le amamos a Él, y que el Señor nos ayude. Mire, vamos a ver otra iglesia. Vamos a pasar a la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis 2:16 dice: vuélvete pues a Dios. Mire el llamado de atención a esta iglesia. Aquella iglesia de Éfeso es: vuelve a las primeras obras, vuelve a las obras del principio, vuelve a tu primer amor. Ese fue el llamado de atención. Pero el llamado de atención para esta iglesia de Pérgamo es: vuélvete a Dios. Vuélvete pues a Dios. De lo contrario iré pronto a ti, y con la espada que sale de mi boca pelearé contra ellos. Mire la amonestación a esta iglesia, hermano. ¿Sabe esta iglesia? Es como la historia del hijo pródigo. Ya le había dado la espalda al Señor.
Por lo menos la iglesia de Éfeso, hermano, había dejado de hacer las obras del principio, pero ahí estaba, no se había ido, ahí estaba en casa todavía. Pero esta ya se había ido, hermano, esta ya se había salido. Por eso, vuélvete a Dios. ¿Sabe cómo miro esto yo, hermano? Como apostasía ya, hermano. Como apostasía, así como cuando Pedro negó al Señor. Mire, así como cuando Judas traicionó al Señor, apostasía. Solo que hay una apostasía reversible y hay otra apostasía irreversible. Y ahí le di los dos ejemplos. La de Pedro fue reversible, la de Judas fue irreversible, hermano. Entonces, pero mire, una puede llevar a la otra. Se puede comenzar con una apostasía reversible, pero se puede terminar con una apostasía irreversible. Entonces, aquí estamos hablando de una iglesia que le dio la espalda al Señor. Y la amonestación es, el llamado de atención es: vuélvete a Dios. ¿Cuántos le hemos dado la espalda, Señor, en algún momento? Gloria al Señor los que ya volvimos. Gloria al Señor los que ya nos dimos cuenta, hermano, que sin Dios no somos nada, de que sin Dios nada podemos hacer, de que separados de Él nada podemos hacer. Gloria al Señor. Pero y aquellos que no han vuelto, el mensaje para esta tarde es: tú que formas parte de la iglesia, vuélvete al Señor. Esa es la amonestación, ese es el llamado de atención. Y por eso le digo que podemos aprender de las 7 iglesias, podemos aprender, hermano. Ahí hay mensajes para nosotros hoy en día. Mire, en el verso 16, pero yo le quiero leer la otra versión porque mire, cuando siempre miramos, mire, siempre en el llamado de atención hay una advertencia, que tal vez sería otro tema, ¿verdad? No es lo mismo llamado de atención con advertencia, pero siempre en el llamado de atención, hermano, hay una advertencia. Por ejemplo, la advertencia para Éfeso fue: si no te vuelves, si no vuelves a las obras del principio, si no corriges esa actitud, ¿sabes qué? Voy a quitar tu candelero. Esa fue la advertencia. Pero a esta iglesia es, hermano, mire, le dice: de lo contrario iré pronto a ti con la espada que sale de mi boca y pelearé contra ellos. Pero ¿quién contra ellos, hermano? ¿Quién es contra ellos? ¿Sabe qué? El problema que había en esa iglesia está en el versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, pocas, pero al final tenía. Dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire, entonces en esa iglesia había idolatría, en esa iglesia había inmoralidad sexual, hermano. En esa iglesia habían estorbos para el avance de la iglesia. ¿Por qué? Porque habían unos que sabían poner tropiezo. Habían otros, hermano, que le enseñaban a la iglesia a cómo cometer fornicación. Y habían otros que le enseñaban a la iglesia, hermano, a cómo, mire, ¿qué más decía ahí? A comer, alimentarse mal. Ahí hablamos un tema solo de comidas extrañas, hermano. Mire, a esta iglesia le enseñaban a comer cosas sacrificadas a ídolos. Entonces, ¿cuál era el peligro que corría esta iglesia si no, hermano, si no acataba el llamado de atención del Señor? ¿Sabe qué? Iba a ser destruida juntamente con ellos. Porque mire, estaban ahí mezclados. Estaban dentro de la iglesia aquellos que tenían una doctrina extraña, aquellos que tenían enseñanzas inmorales y aquellos que estaban sirviendo comidas a ídolos. Ahí estaban metidos entre ellos. Había mezcla. Y usted sabe que el Señor aborrece las mezclas, hermano. El Señor aborrece las mezclas. Entonces en aquella iglesia había mezclas. Y como la destrucción iba a venir, hermano, para ese lugar, entonces aún la iglesia iba a padecer. Mire, aún la iglesia, sí, juntamente con aquellos iba a padecer, hermano, la ira de Dios. Entonces esto es tremendo. Y hay una versión que es la versión lenguaje sencillo, hermano, que lo pone más claro. Dice: por eso vuelve a obedecerme. Mire, estaba en desobediencia. Vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, mire esta versión: vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré. Ahí hablan a la iglesia directamente: te castigaré a ti y a los nicolaitas y a sus seguidores. Entonces, ¿por qué, hermano? Mire, así como ¿qué hizo el Señor cuando iba a mandar fuego a Sodoma? Sacó al justo Lot, lo sacó.
Pero a esta iglesia, ahí le iba a llover, hermano, juntamente con ellos ahí, entonces iba a salir afectada. ¿Sabe qué, iglesia? Vienen cosas tremendas para este mundo. Vienen cosas terribles para esta tierra. Se lo voy a volver a decir. Vienen cosas terribles para los moradores de la tierra. Entonces tenemos nosotros que llegar a la estatura de moradores de Sión y no de moradores de la tierra. Pero aprendamos de estas iglesias, Vamos a seguir aquí porque quiero poder avanzar, hermano, y lograr ver todo el tema. Mire, vamos a ver otra iglesia. Ya vimos a Pérgamo, ya vimos a Éfeso. Vamos a ver la iglesia de Tiatira. Dice: por eso voy a hacerla caer en cama. Hablando de Jezabel. Por eso voy a hacerla caer en cama. Y mataré a sus hijos y a los que con ella cometen adulterio. Si no dejan de portarse como ella, les enviaré grandes sufrimientos. Ahí está la advertencia. Es que, mire, está la corrección, está el llamado de atención, pero el Señor no obliga, hermano, a que dejen esa actitud. El Señor los exhorta, el Señor les manda ahí, hermano, lo que tiene que hacerse. Pero si no lo hacen, ahí les manda la advertencia. Entonces, iglesia de Cristo. Primero, volvamos a como era la iglesia del inicio. Volvamos a las primeras obras. Ahí leamos Hechos capítulo 2, hermano. Y a la otra vez, vuélvete a Dios. Si le has dado la espalda al Señor, vuélvete a Dios. Que tú andes ahora haciendo cosas desagradables al Señor, no es que no eres iglesia, sí eres iglesia, pero eres iglesia en desobediencia. Lo que tienes que hacer es vuélvete a Dios, vuélvete a la obediencia. Si has desobedecido al Señor, vuélvete a la obediencia al Señor. Si eres iglesia de Cristo, avancemos a la perfección. Por eso nos dejan estos mensajes. Ahora, a esta iglesia le están diciendo, hermano, mire, a esta iglesia le están diciendo que deje de portarse como Jezabel. Esa es la amonestación ahí. Ese es el llamado de atención. Deja de hacer las obras de Jezabel. ¿Y qué hacía Jezabel, hermano? Mire, Jezabel era un estorbo, hermano. Jezabel es un espíritu que el Señor lo reprenda, hermano, que mire, que lo que hace es seducir, sacar de la comisión a los siervos del Señor, torcerlos, hermano, mire, contaminarlos. Y mire, Jezabel está muy relacionado con la inmoralidad sexual. Jezabel está muy relacionado con la inmoralidad sexual. Entonces, mire, y revise usted, cuál es, hermano, cuál es el mayor problema en las iglesias. Hermano, ¿cuáles son los conflictos que causan mayor revuelo en las iglesias? ¿Sabe qué son los problemas de inmoralidad sexual? Es un ataque a la iglesia. La inmoralidad sexual es un ataque, hermano, mire, si no digamos a la alabanza, es un ataque a la alabanza. Tenemos que cuidarnos. Y mire, y si ya está en ese problema, ¿sabe qué? Hermano, Dios es un Dios de misericordia. Se puede pedir perdón y corregir. Pero mire esta iglesia, cuando usted revisa el 20, el verso 20, siempre en el capítulo 2, ¿cuál era el problema de la iglesia de Tiatira, hermano? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el tengo contra ti? ¿Cuál era lo que el Señor, hermano, le golpeaba? ¿Cuál era lo que iba en contra de lo del Señor? Mire, dice ahí, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Otra vez, hermano, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, mire todo lo que permitían en Tiatira. Mire esta palabrita, grábesela. Pero tengo contra ti que toleras. Grábese esa palabrita, toleras. ¿Sabe qué? Le das permiso. ¿Sabes qué? Te das cuenta de lo que andan haciendo, pero tú, tranquilo, ni frío ni calor, que sigan ministrando. ¿Sabes que el director de alabanza, no estoy juzgando a nadie, sabes que el director de alabanza anda ahí coqueteándote con aquella, y él ya está casado, y anda coqueteándote ahí con otra muchachita y no dices nada? Toleras. ¿Sabes que el líder del equipo X anda ahí con cosas con otra mujer y ambos son casados y tú lo toleras? Hermano, ese problema estaba pasando en Tiatira.
Por eso, mire, abro un paréntesis aquí, hermano, si usted sabe de algo, si usted como iglesia sabe de un mal comportamiento entre la iglesia, entre el liderazgo, entre los de alabanza, entre los músicos, hermano, pero mire, por favor, que sea algo, hermano, mire, que sea algo que realmente no sea para destruir, sino para edificar, porque hay un montón de que dicen y dicen y dicen y dicen, y al momento de enfrentar la situación, no, es que yo creía que así era. No, es que a mí me contó fulanito de tal, que le habían contado a él otro fulanito de tal, y al final, hermano, es mentira. También pasa. Solo denigrar a otras personas también pasa. Pero si usted, hermano amado, nosotros como iglesia nos damos cuenta de casos, hermano, y que son reales y que usted puede dar fe de eso, sabe que no lo calle, porque entonces estamos tolerando. Entonces estamos tolerando. ¿Y cuál es el problema de esta iglesia? Que toleró. Mire, toleró que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Entonces, otra vez, cosas sacrificadas a ídolos, comidas extrañas, hermano, comidas extrañas. Entonces, mire, pero aquí lo que quiero saber es, ¿toleras? El pastor sabe que es el líder que tiene ahí en la iglesia ministrando. Sí, a ese que pone a predicar, sí, a ese que pone a ministrar. ¿Sabe que el pastor sabe que ese es un adúltero? Y mire, no se trata de condenar a nadie tampoco, hermano. Pero de plano que un poquito de levadura leuda toda la masa. De plano, si por ejemplo, yo como pastor tolero eso, hermano. Ya se metió ahí la tolerancia en medio de los santos. Debemos de tener, hermano, mucho celo por los santos. Que el Señor nos ayude, hermano, a guardarnos. Mire, primero a guardarnos nosotros. Recuerde, ¿verdad? Porque los primeros que tenemos que evaluarlo somos nosotros. Primero guardarnos nosotros, porque a todos nos puede pasar, hermano, guardarnos, ahí orar, hacer aquella oración que yo le decía ahí en Mateo 6, líbranos del maligno, líbranos del maligno. Primero guardarnos nosotros y de ahí, hermano, guardarnos como congregación. No tolerar. Entonces, mire, esa palabra tolerar es dejar ser, es permitir. Es, hermano, mire, dejar tranquilo, dice alguien. Toleras a Jezabel. Mire el problema de la iglesia de Tiatira. Toleras a Jezabel. ¿Sabes qué? Toleras la enseñanza de Jezabel, toleras a esa mujer, toleras a esa contaminación dentro de la iglesia y te haces de la vista gorda. Sabes que está mal, pero tú no haces nada por corregir. ¿Sabes qué? Al estilo de Elí, hermano, al estilo de Elí. Mire, Elí fue un ejemplo claro de esto. Elí sabía que sus hijos, hermano, estaban haciendo cosas inmorales en el templo, que estaban ministrando en el templo. Elí se dio cuenta y no los corrigió. Solo ahí les fue a decir un par de palabritas, hermano, pero más amor que rigor. Perdónenme, hay cosas que no se pueden tolerar, hermano. Hay cosas que no se pueden tolerar. Entonces, como iglesia de Cristo debemos de guardarnos, que no estemos tolerando, hermano, cosas ahí que mire, que nos vayan a llevar a como esta iglesia Tiatira. Fíjese que a esta iglesia también en Apocalipsis 2:24 le hacen otro llamado de atención. Mira, a esta le hacen 2 llamados de atención. Le dicen, y es aquí donde yo le quiero decir, y toma fuerza lo que le dije al inicio. Tiene un mensaje personal y tiene un mensaje general. Estas iglesias tienen una enseñanza individual y tienen una enseñanza global, general para la iglesia. Porque mire, en la misma iglesia, mire esto, en la misma iglesia Tiatira, donde había unos que se habían convertido en practicantes de las obras de Jezabel. Eso es el punto anterior. Y el Señor les dijo, si no dejan de hacer esas obras, si no dejan de comportarse como Jezabel, los voy a destruir, los voy a castigar. Pero mire, había un remanente que se había guardado dentro de la misma iglesia. Por eso es un mensaje para toda la iglesia, pero es un mensaje también individual, cómo estamos cada uno de nosotros. Dice el 2:24, dice, en cuanto a vosotros, los que vivís en Tiatira, mire, ahí mismo en Tiatira, pero que no habéis seguido esa enseñanza, ni habéis llegado a conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás. Ya ven esto, hermano. Os digo que no os impongo otra carga.
Pero mire la amonestación que les hacen a esto. Mire el llamado de atención que le hacen a esto. Apocalipsis 2:25. Pero conservad lo que tenéis hasta que yo venga. Y esto me habla mucho de lo que hemos platicado anteriormente. No dejes que otro tome tu corona. Eso es retener lo bueno, hermano. Mire, si dentro de las iglesias, hermano, hay algunos que cometen inmoralidad, pero hay otros que se guardan. Pero ¿sabe qué? Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Eso es lo que le están diciendo a esta iglesia. ¿Sabes qué? Ustedes que se han guardado de seguir las enseñanzas de Jezabel, ustedes que se han cuidado de no comer la comida de Jezabel, ustedes que se han guardado de no dejarse ministrar por Jezabel, ustedes que no han participado, que no han tolerado, que estuvieron totalmente en desacuerdo de esas cosas que se dieron dentro de la iglesia, ¿sabe qué? Retengan eso. Mire la amonestación para este grupo. Retengan eso. Entonces mira, iglesia, si tú eres parte de este remanente que se ha mantenido fiel, de ese remanente que ha mantenido sus vestiduras limpias, ese remanente que no ha comido comidas extrañas, ese remanente, hermano, que no ha tolerado, mire, que no ha dicho está bien, que pasa, eso, hermano, que no ha tolerado. Entonces, ¿sabe qué? Reténgase ahí. Mantenga su posición. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Entonces la amonestación para este otro grupo es: retengan lo que tienen. La amonestación para esta otra iglesia, o esta otra parte de la iglesia es: permanezcan firmes. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo regrese. Para el vencedor, ahí lo puede ver en esas 7 iglesias. Para el vencedor hay galardones. Y para que nosotros seamos más que vencedor, tenemos que ver esas 7 iglesias en qué vencieron ellas, o en qué se les dice que tienen que vencer. ¿Sabes qué? Para que nosotros seamos más que vencedores. Recuerda ese mensaje: somos más que vencedores. Son los que, hermano, son los que vamos a ser la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Entonces, para eso la estoy preparando, hermano. Para eso es que sacamos estos temas, para que, mire, para que tengamos un poquito de mayor conocimiento. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Y cómo tenemos que llegar a una estatura, cómo tenemos que llegar, hermano, mire, cómo tenemos que aprender de todas estas amonestaciones que el Señor le hace a estas iglesias, estos llamados de atención. ¿Sabe qué? Para que nosotros los aprendamos y corrijamos, porque de repente entre nosotros hay hermanos, hay parte de la iglesia que necesita corregir, hermano, que necesita corregir. Vamos a otra iglesia. A la iglesia de Sardis. Pasémonos al siguiente capítulo, al 3 de Apocalipsis. Mire el llamado de atención para esta iglesia, a la iglesia de Sardis. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 2 dice: despiértate. Oiga el llamado de atención para esta iglesia: despiértate y refuerza lo que todavía queda. Y mire, hermano, y está a punto de morir, pues he visto que tus hechos no son perfectos delante de mí. Mire, hermano, mire este llamado de atención. Mire este llamado de atención. Primero, despiértate. Si le dicen despiértate, ¿cómo estaba? Dormida. Aquí vemos una iglesia que está dormida. Mire, hablando de la iglesia en general, no voy a ver, no ponga nombres ni rótulos. Usted sabe que todo aquel que ha nacido de nuevo, que cree en Cristo, es la iglesia de Cristo. Solo que en medio de ese conglomerado de iglesia, hay una iglesia que está dormida, hermano. Hay una iglesia que están como aquellas 10 vírgenes, hermano. Todas se durmieron, dice la Biblia. Cabecearon todas y se durmieron, dormidas. Pero el llamado de atención, mire, hermano, yo quiero esforzarme en esto porque todavía estamos en el tiempo de hacer ajustes.
Todavía no ha venido el novio allá, cuando vamos la parábola de las 10 vírgenes, todavía no ha venido el novio, todavía podemos despertarnos y llenar nuestras lámparas con el aceite, preparar nuestras lámparas, hermano, para que las lámparas estén encendidas. Aunque allá en esa parábola, ya cuando ellos despertaron, hermano, cuando las 10 despertaron, ya el Señor venía en su segunda venida, o sea que ya había venido en el arrebatamiento, ya se habían quedado en el arrebatamiento, pero el Señor todavía no ha venido en el arrebatamiento. El Señor todavía no ha venido en el arrebatamiento. Es decir, hermano, que estos llamados de atención están a tiempo todavía para que corrijamos, y que si el Señor viene, hermano, en el arrebatamiento, en la primera venida, en la paruxía, hermano, mire, vamos a estar listos. ¿Por qué? Porque hemos hecho caso al llamado de atención. Entonces a esta iglesia le dicen: hey, iglesia, despierta. Hey, iglesia de Sardis, despiértate, estás dormida. Pero después le dice, hermano, le dice: ¿sabes qué? No dejes que las pocas cosas que no se han muerto se vayan a morir. Quiere decir que esta iglesia ya llevaba un tiempo dormida, hermano. Mire, una cosa lo llevó a la otra. Se durmió y se le empezaron a morir algunas obras. Se le empezaron a morir, pero antes de que se le murieran todas, llega la sacudida del Señor, le dijo: despiértate. Y ahí le dice: afirma, refuerza lo que todavía queda y está a punto de morir. Quiere decir que esa iglesia todavía tenía algunas cosas buenas. Pero ¿sabe qué veo ahí? Es una iglesia que viene en descenso, hermano. Es una iglesia que está cayendo paulatinamente. Quizás la iglesia de Éfeso cayó de un solo, hermano, pero esta iglesia de Sardis, esta iglesia como que va así, hermano, un poquito lenta la caída. Pero si no se despierta, va a caer. Si no se despierta, va a perder aún lo que había conservado. Entonces, hablando personalmente, mire, mídase usted. Midámonos todos. ¿Cómo estamos? ¿Hemos avanzado o nos hemos, hermano, retrocedido? Y usted sabe que el que retrocede, dice el Señor, no se agrada a mi alma. Midámonos, hermano, midámonos. Yo creo que, mire, no hay nadie que lo conozca mejor a usted que usted mismo. Yo creo que si se miente usted mismo, hermano, ahí sí estamos mal. Pero yo creo que nosotros no nos podemos mentir a nosotros mismos, hermano. Si nos revisamos, ¿cómo es mi servicio hoy? ¿Cómo era mi servicio un año antes, 2 años antes? ¿Cada cuánto me congregaba hace 2 años? ¿Cada cuánto me congrego hoy? ¿Cómo está mi conocimiento del Señor hoy? ¿Cómo estaba hace 2 años? ¿Cómo está mi pasión por Dios hoy? ¿Cómo estaba hace 2 años? ¿No será que ha menguado? ¿No será que se ha reducido? Si eso ha pasado, yo le daría esta palabra hoy. ¿Sabes qué? Despiértate. Despiértate. Porque tu caminar justo, tu caminar, hermano, debe de ser como la luz de la aurora. Debe de ser de aumento en aumento. Debe ir de gloria en gloria. Debe ir de poder en poder. Hasta que lleguemos a Sión. Hasta que lleguemos a Sión. Ahí veíamos en el Salmo 84, hermano, 3, un versículo que a mí me pegó, hermano, me pegó. Dice que nosotros debemos de ir de poder en poder hasta que lleguemos a ver a Dios en Sión. Pero es un ascenso, es un subir hasta que lleguemos a Sión. Pero hermano, esta iglesia no iba subiendo, esta iglesia iba en descenso. Hasta que el Señor le llama la atención y le dice: hey, despiértate. Hey, Sardis, despiértate. ¿Por qué? Porque todavía tienes algunas cosas ahí. Por lo menos no has dejado de congregarte. Por lo menos estás asistiendo, aunque sea los domingos, pero a la iglesia no has dejado de congregarte. Hay algo todavía en ti, todavía la llama no se ha apagado. Vamos, te quiero encender, métete, vamos, despiértate.
y refuerza lo que tienes y empieza a recuperarte, empieza a ganar terreno, empieza a levantarte en el Señor. Iglesia de Cristo, Dios viene, el Señor Jesucristo viene por una iglesia despierta. El Señor Jesucristo viene por una iglesia que vela. El Señor Jesucristo viene por una iglesia que se mantiene ardiente, que se mantiene, hermano, despierta, activa, hermano, que se mantiene, mire, pero con el anhelo de buscar del Señor, con el anhelo de hermano, de estar con el Señor. Esa es una iglesia despierta. Despertémonos, despertémonos. Y retengamos, dice ahí, mire, retengamos, reforcemos lo que está a punto de morir. Pues he visto, dice ahí, que tus hechos no son perfectos delante de mi Dios. Obras perfectas, hermano, que podamos nosotros mantenernos despiertos. Mire, ¿cuál era el problema de esta iglesia? Recuerda la enseñanza que has recibido. Síguela y vuélvete a Dios. Entonces vea, cuando yo leo este versículo, es el 3:3. Cuando yo leo este versículo puedo sacar la conclusión que lo que el Señor tenía en contra de esta iglesia es que había dejado de perseverar en la sana doctrina. Porque ahí le dice: ¿hoy sí? Perdónenos, hermano, perdónenos ahí la interrupción. Mire, veníamos hablando de la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Esta iglesia, hermano, es una iglesia que le están reclamando. Mire, aquí en Apocalipsis 3:3 le están reclamando. Y dice: recuerda las enseñanzas que has recibido. Entonces quiere decir que esta iglesia, hermano, había olvidado las enseñanzas que había recibido. La sana doctrina. Andaba por otro lado, pues. Ellos habían dejado de seguir, porque aquí les dice, hermano, sigue la enseñanza, por favor, síguelas. Eso es, hermano, mire, habían dejado de practicar la sana doctrina. Recuerda las enseñanzas, y esto me lleva a decir algo, hermano. Mire, hay personas que saben mucho de Biblia. Hay personas que en su mente está llena, hermano, mire, su mente está llena de sana doctrina, pero no la llevan a sus pies, no caminan conforme a lo que saben. No caminan conforme a lo que saben. Mire, yo le aseguro, y no soy profeta ni hijo de profeta, pero hay mucho pueblo de Dios que andan haciendo cosas malas afuera, que ellos saben que lo que están haciendo está malo. Que ellos saben, hermano, que andan en desobediencia. Están bien conscientes de eso. Están bien conscientes de que el camino que andan transitando hoy, hermano, está incorrecto. Entonces vea que sería un llamado para ese tipo de personas. Saben de Biblia, saben lo que es correcto, saben lo que es bueno, pero no lo hacen. Entonces a esta iglesia le están diciendo: recuerda las enseñanzas que has recibido, síguelas y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, mire esto, si no te mantienes despierto, iré a ti como un ladrón cuando menos lo esperes. Entonces aquí aprendamos algo.
para la iglesia que se mantiene en vela, para la iglesia que se mantiene despierto, el Señor no va a venir como ladrón. Aprendamos esto, iglesia. Aprendamos esto. Le invito a que se grabe esto para siempre, para toda su vida aquí en la tierra. Mire, para la iglesia que está despierta, el Señor no viene como ladrón. Para otros vendrá como ladrón, pero para nosotros no. Para la iglesia que se mantiene en vela, para la iglesia que se mantiene despierta, mire, para la iglesia que se mantiene avanzando de poder en poder, de gloria en gloria, hermano, de luz minoritaria a luz mayor, y ahí va en gloria en gloria, en gloria en gloria. ¿Sabe qué? Para esa iglesia el Señor no viene como ladrón. El Señor va a venir como ladrón, así de sorpresa, hermano. Eso es que viene como de sorpresa, lo sorprende. ¿Sabe qué? Para la iglesia que está dormida. Entonces yo allá en mis años de niñez cantábamos un corito en la iglesia: como ladrón en la noche, como ladrón en el día, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero perdóneme, para la iglesia hija, para la iglesia esposa, para la iglesia hermano que se ha preparado, para la iglesia que se mantiene despierta, ese himno no aplica, porque para la iglesia que se mantiene despierta, el Señor se va a revelar de otra forma. El Señor va a venir de otra forma, pero no como ladrón. Entonces, esta iglesia de Sardis, el llamado de atención es: despierta y refuerza lo que aún no ha muerto. Pasemos a ver otra iglesia, la Odisea. Recuerde que son 7 iglesias, pero de esas 7 iglesias, 5, hermanos, reciben ahí una amonestación del Señor, un llamado de atención, pero mire, hermano, así como que el Señor las sacude y las quiere, hermano, ahí caer a la razón para que vuelvan y se pongan a cuentas, para que lleguen al nivel de la iglesia de Filadelfia. Ese es el mensaje. Entonces, ahí en Apocalipsis 3:18, mire esta iglesia, la Odisea. Dice: por eso te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico. Mire, para que seas realmente rico. Y que compres de mí ropas blancas para vestirte, y cubrir tu vergüenza, desnudez, y colirio para aplicártelo a los ojos, y que veas. Entonces, lindo, aquí le dice: te aconsejo, hermano, o sea, te sugiero, mira, te doy ahí la salida para que iglesia la Odisea, para que puedas volver, para que puedas ponerte al nivel de una iglesia arrebatada. Entonces, fíjese ahí lo que le dicen, hermano: compres de mí. Yo subrayé esa partecita: compres de mí. ¿Sabe qué puedo entender ahí, hermano? ¿Sabe qué puedo entender? Que esta iglesia ya no tenía como provisión al Señor Jesucristo. Usted sabe que ahí los que trabajan en compras y todo eso, ahí a cada empresa tiene sus proveedores, hermano. Ahí tienen sus proveedores para surtirse ahí de los productos que necesitan. Pero esta iglesia ya no tenía al Señor como su provisión. Por eso el Señor le llama la atención y le dice: ¿sabes qué, iglesia la Odisea? ¿Sabes qué? Vuelve a comprar de mí. Compra de mí. Compra oro refinado de mí. No lo vayas a buscar a Egipto. No lo vayas a buscar a Babilonia. Compra oro refinado de mí. Mire, hermano, mucha iglesia hoy anda comprando gloria, pero en Egipto, en Babilonia. Ay, hermano amado, yo creo que aquí deberíamos de hablar un poquito más despacio de esto, hermano, porque mire, cuando usted estudia esta iglesia, para ellos como iglesia estaban, hermano, en lo mejor. Dice:
tú crees que eres rico, pero eres más miserable. Así le dice, lea esos versículos anteriores, no sé si anoté aquí la cita. Ahí en Apocalipsis 3:17 está, ahí lo puede chequear usted en su Biblia. A esta iglesia le dice, mire, tú dices que eres rico, pero eres un pobre miserable, desnudo, ciego. Hermano, casi que de ahí sacó la canción Shakira, hermano. Casi que de ahí la sacó, hermano, porque ahí está en la Biblia. Mire, dice, eres miserable, ciego, sordo. Eres miserable. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué veo en esta iglesia? Esta iglesia se había enamorado de las riquezas terrenales. Mire, cuando Abraham alzó sus ojos, dice que allá vio colgadas la provisión, ahí vio colgado el cordero. Ahí vio, pero cuando él alzó sus ojos, dice, ahí vio la provisión la miró allí, trabada en un arbusto, pero ¿dónde? Alzó sus ojos. Y mire, y la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi ayuda viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Pero ¿sabe qué? Alce sus ojos. Ahí dice ese versículo, hermano, en el libro de Salmos, alzaré mis ojos a los montes, de ahí viene mi socorro. Abraham, cuando iba a sacrificar ahí a su hijo, el Señor le dijo, no lo hagas. Entonces, ¿y el cordero dónde está? Alzó sus ojos y ahí miró la provisión. Pero ¿cómo, hermano? Alzó sus ojos. ¿Sabe qué? Esta iglesia ya no alzaba sus ojos, ya su provisión no estaba en Cristo. Ya las riquezas de esa iglesia estaban aquí en la tierra. Por eso ella decía que era rica por todo lo que tenía, lo terrenal, pero lo espiritual no tenía nada. Entonces, ¿sabe qué? Volvamos nuestros ojos a Jesús. Él es nuestro proveedor. Por eso subrayé esa frasecita ahí, hermano. Compra de mí, iglesia Laodicea. Mire lo que le dice Cristo. Iglesia Laodicea, compra de mí, no busque más el producto en otra, no busque gloria en otra cosa. ¿Qué es oro, hermano? ¿Qué es oro? Oro es gloria. Oro es algo que brilla, es gloria. Pero no busques gloria en otras cosas, busca oro en mí. ¿Qué más le dice? No busques vestidos en otro proveedor, busca vestiduras mías, porque las vestiduras mías son vestiduras santas y esas vestiduras son las que te van a dar el derecho a ser arrebatada, iglesia. Pero ¿de qué buscamos vestirnos hoy? De fama. ¿De qué buscamos vestirnos hoy? Hermano, busquemos las vestiduras de Jesucristo. Busquemos la túnica de Jesús, la vestidura de Jesús, busquemos las vestiduras del Señor. Volvamos nuestros ojos al Señor Jesucristo. Él es nuestro proveedor. Por eso vuelvo, hermano, y le hago mención de esa partecita de ese versículo. Compra de mí, súrtete de mí. Busquemos al Señor como proveedor. Entonces, mire, cuando tenemos al Señor como proveedor, hermano, hay bendición material también, sí, pero la más importante es la bendición espiritual. Esta iglesia era rica en lo espiritual, en lo material, pero pobre, miserable en lo espiritual. Y una iglesia que sea miserable en lo espiritual, perdóneme, esa iglesia no va a participar del arrebatamiento. Por eso, busca primero las cosas de arriba. Busca primero las cosas de arriba. Que cuando tengamos las cosas de arriba, cuando seamos ricos en lo espiritual, entonces seguramente viene la riqueza material. Amén, amén, hermano. Eso es lo que predicamos, eso es lo que dice la palabra. Entonces, esta iglesia es una iglesia, hermano, que había dejado de ver su provisión y la había puesto aquí en la tierra. Cuando nosotros dejamos de ver a Jesús, ya nos emproblemamos, hermano. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor Jesucristo, vienen líos, hermano, vienen problemas. Es donde el enemigo aprovecha para darnos falsas doctrinas, falsas expectativas. Hermano, y mire lo peligroso de esta iglesia es que ella creía que estaba bien, pero era miserable. Ella creía que era iglesia rica, pero era miserable. O sea, ella en su mente, esta iglesia en su mente era lo mejor, pero la realidad era otra. Entonces, en el 3:16 encontramos
encontramos el problema de esta iglesia. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe qué pasaba en esta iglesia? Tibieza. Había tibieza. Hermano, y para sacar tibieza se necesita hacer una mezcla. ¿Cómo sacamos agua tibia, por ejemplo? A un poco de agua caliente le mezclamos un poquito de agua fría y de ahí sale la tibieza. ¿Sabe qué es esto? Estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Servir al Señor a medias, pero también servir en el mundo. Entonces hay una falta de definición. Yo siento, hermano, que el Señor está hablando directamente a personas. Mire, ¿sabe qué? Hay una falta de definición. No te has definido totalmente en servir a Cristo y servirle solo a Él y amarle solo a Él. No te has definido porque todavía tienes nexos con el mundo. Todavía hay cosas que te atan al mundo. ¿Sabes qué, hermano? En Cristo hay libertad. Definámonos por servir al Señor. Que no seamos tibios. Que no tengamos una mezcla ahí del mundo y lo santo, porque eso trae tibieza. Así como le dijo Elías a aquellos hermanos, al pueblo de Israel, cuando estaban allá, hermano, que no sabían a quién seguir, si al Baal o al Señor. Y Elías los cuadró y les dijo, decídanse hoy a quién van a servir. Decídanse hoy tras de quién van a ir. Si van a seguir a Jehová, pues vénganse. Y si se van a ir tras los Baales, pues váyanse, está bien, pero defínanse. Por eso a esta iglesia le dice el Señor, ojalá fuera frío o caliente, una de dos, frío o caliente. Porque yo creo que al frío, hermano, el Señor, mire, ahí clama y el Señor lo puede rescatar, pero un tibio, no, hermano, porque un tibio está un día en la iglesia y luego se va otros 2 días al mundo y luego regresa otra vez a la iglesia, luego se va al mundo y ya está en eso. Entonces no se define. Tiene que haber definición. Mire, ya el tiempo se me está terminando un poquito, hermano. Mire, quiero ver aquí siempre en la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, verso 19. Mire lo que le dice a esta iglesia. Yo a los que amo, los reprendo. Eso es, yo les llamo la atención. Y dice que aparte que los reprende, los castiga. Pero mire, hermano, esta es la versión oro. Dice, arde pues en celo de la gloria de Dios y haz penitencia. Oiga bien lo que le dice en esta iglesia. Arde de celo. Entonces, ¿sabe qué? Iglesia tibia, lo que le está diciendo, hey, deja de ser tibio y enciéndete. Deja de estar a medias y defínete por el Señor. ¿Sabe qué? Eso es lo que le están diciendo a esta iglesia. Entonces, hermano, cuando usted busca eso de arder en celo, ¿sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Por ejemplo, el Señor Jesús cuando llegó al templo allá en Jerusalén y vio a aquellos vendedores ahí, hermano, que tenían negocio en la iglesia, ya los cultos, hermanos, se habían convertido en mercados ahí, hermano, ya ellos, su enfoque de ir a la iglesia era hacer negocio, hermano. Dice la Biblia que el Señor ardió en celo y empezó a tirar todo lo que había allá en aquel lugar y empezó a azotar a los que ahí vendían, hermano. ¿Sabe que ese celo por lo santo? Pero si nosotros, hermano, mire esto, si nosotros hacemos cosas desagradables a Dios y ya no sentimos nada en nuestro corazón, ya no sentimos condena, ya no sentimos, o más que condena, ese remordimiento, hermano, esa incomodidad de que andamos mal con el Señor, ¿sabe qué? Perdimos el celo por el Señor. Si a nosotros ya nos da igual pecar, hermano, vivir una vida de pecado, y así te puedes congregar y tranquilo, no pasa nada. Estás tibio, hermano, estás tibio. Perdóneme si se vaya a enojar conmigo, perdóneme. Pero esto es lo que dice la Biblia. Si hay una persona, si hay un cristiano que se da las libertades, ahí va a pecar y va a la iglesia como que nada, hermano, ¿sabe qué? No hay celo por lo santo. Estás tibio, necesitas pasar a arder. Que el pecado nos estorbe, hermano.
Que una vida de pecado nos estorbe, que no nos sintamos bien. Eso es que tengamos celo por lo santo. Entonces esta iglesia, la Odisea, hermano, yo creo que de las 5 iglesias que vimos ahorita, ya estamos terminando, de las 5 iglesias que vimos que el Señor las reprende, que el Señor les llama la atención, yo creo que la Odisea es una iglesia que tiene bastante problema, hermano. Es la iglesia más amonestada ahí por lo que pudimos leer. Pero mire, todo esto tiene una aplicación para nosotros. Llamados de atención que son para la iglesia, para hoy, hermano. Eso no está escrito para otras iglesias, no, para la iglesia de Cristo. Mire, cuando usted revisa el Apocalipsis 2 y 3, no le están hablando a nadie más que a la iglesia. Yo creo que el Apocalipsis tenemos que darle una explicadita, hermano, a qué se refiere cada capítulo. Pero lo que le puedo decir ahorita es, Apocalipsis 2 y capítulo 3, no hay nada ahí para los inconversos. No hay nada ahí para el anticristo. No hay nada ahí para los que se, hermano, para la bestia, para el anticristo, para el falso profeta, hermano, para los sellos, para las trompetas, para los ¿qué más hay en el Apocalipsis? Los jinetes, para los caballos que salen ahí. No hay nada. Todo lo que está en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 es exclusivamente para la iglesia. Después vienen otras cosas, pero Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 es para la iglesia. Entonces este es su mensaje. Mire, yo creo que como iglesia deberíamos de clavar nuestros ojos en esos 2 capítulos, hermano, porque ahí hay mucha enseñanza para nosotros, para nuestra preparación. Hoy hemos visto los llamados de atención que el Señor hizo a aquellas iglesias. Yo se lo resumo ahorita. Los llamados de atención para las iglesias. A la iglesia de Éfeso le dijeron: vuelve a las buenas obras del principio. Iglesia de Éfeso, vuelve a las buenas obras que hiciste al inicio. Iglesia de Pérgamo, vuélvete a Dios. Esta estaba en apostasía, hermano. Vuélvete a Dios. Iglesia de Tiatira, abandona la administración de Jezabel. Ya no te dejes ministrar más por Jezabel. Ya no sigas tolerando a Jezabel. Y como le digo, eso tiene una aplicación personal y una aplicación general. Pero si tú como templo, como cuerpo de Dios, como persona, tú eres un templo de Dios, permites la fornicación, permites el adulterio, permites el ver pornografía, permites cosas inmorales, ¿sabe qué? No toleres más a Jezabel. Ya no la sigas tolerando. Saca a Jezabel de tu vida. Porque a esta iglesia le dicen: abandona la administración de Jezabel. A Tiatira también le dice: conserva el buen vivir hasta la venida. Aquellos que se habían guardado, aquellos que no habían seguido la administración de Jezabel, ¿sabes qué? Mantente así hasta el final. Mire, eso es otro llamado de atención. A Sardis le dicen: despierta y refuerza lo que aún no ha muerto. Despierta, estás dormida, despiértate. Recuerda que el caminar del justo es como la luz de la aurora. Despiértate. Te has estancado. En vez de avanzar, estás descendiendo. En vez de adelantarte, estás retrocediendo. ¡Ey, despiértate! Es tiempo de que nos levantemos y vayamos de gloria en gloria. Salmo 84, 3 o 4, por ahí está, hermano. Dice que vayamos de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Y recuerde que Sión es la morada del Señor, es la casa del Señor. Entonces a Sardis le dicen: despiértate. A la Odisea le dicen: hermano, ¿sabes qué? Has dejado de proveerte de mí. Compra de mí, provéete de mí. Aquí le puse yo, hermano, abastecernos del Señor Jesucristo. Él es nuestra provisión. Alcemos nuestros ojos, pongamos nuestra mirada en nuestro proveedor, que es Cristo. Y Él nos va a proveer del oro original, del oro bueno, de las vestiduras que necesitamos para ser arrebatados. Y también a la Odisea le dicen: hay que arder en celo por los santos. ¿Sabes qué? Ya no sigas tibio. Ya no sigas, hermano, con esa doble vida. Ya no sigas complaciendo al mundo y queriendo complacer a Dios. Y te digo queriendo complacer a Dios, porque a Dios no le gusta, hermano, que nosotros seamos del mundo y de Dios. No, eso no va con el Señor. Pero nosotros hemos caído a una, mire, voy a corregir, algunos han caído en la ideología que se puede servir a Dios a medias. Eso no se puede, hermano. O somos o no somos. Por eso arde
arde de celo. ¿Sabe qué es eso? Deja la tibieza y enciéndete en el Señor, para que lleguemos a la estatura de la iglesia Filadelfia. Ahí el martes vamos a hablar un poquito más de la iglesia Filadelfia. Que el Señor añada bendición a esta palabra y que nosotros como iglesia abramos nuestros oídos a esos llamados de atención. Que nosotros como iglesia, amado hermano, abramos nuestros oídos a esos llamados de atención y podamos ponernos a cuenta con el Señor. Si hay alguno de esos llamados de atención que tenemos que decirle al Señor: Señor, sí, acepto tu corrección, voy yo a corregir a partir de ahora. Ahí puede hablar con el Señor usted. Déjeme orar para ministrar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo, yo creo y creemos, Señor, que todo lo que está escrito en la palabra es para que nosotros aprendamos. Y esta tarde hemos visto cómo tú, Señor, te tomaste el tiempo de amonestar a estas iglesias, de hacerles un llamado de atención. Señor, te rogamos para que esta palabra pueda llevar su fruto en cada uno de nosotros. Queremos ser esa iglesia, Señor, que corrige, que corregimos. Hay cosas que tenemos que corregir. En el nombre de Jesús, ayúdanos y danos la madurez para evaluarnos a nosotros mismos y ver qué llamados de atención de los que hemos visto hoy tenemos, Señor, que acatarlos ya. Tenemos que ponerlos en marcha ya, en el nombre de Jesús. Como iglesia queremos estar despiertos, como iglesia queremos volver a las obras del inicio, Señor, lo que se hizo primeramente en la iglesia. Señor, como iglesia queremos volver nuestra mirada a ti, ser nuestro proveedor. Como iglesia queremos guardar ese celo santo. Como iglesia, Señor, queremos estar ahí atentos a tu voz, a tu palabra, para que sigamos en este camino de preparación. Bendice a cada hermano, a cada familia, a cada hijo tuyo, Señor, a cada hermano, hermana que forma parte de tu iglesia, para que estemos en el nivel de la iglesia madura, de la iglesia Filadelfia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias al Señor amado que hemos culminado esta semana. Que el Señor ahí nos siga respaldando. Recuerde, solo quiero recordarle que el día sábado 30 y domingo 31 vamos a tener la actividad de Silos de José, para que usted se prepare desde ya y pueda, hermano, llevarnos ahí la aportación, su colaboración, para que podamos bendecir a los hermanos que más lo necesitan. Sábado a partir de la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, el mismo horario el día domingo, ¿verdad? 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Ahí van a ver algunos hermanos que nos están ayudando para hacer la recolección de los alimentos no perecederos. Creo que van a ver, igual que el mes pasado, algunos hermanos que van a ir a los domicilios, pero si usted puede llevarlos, mejor, hermano. Así nos ayuda a fluir más efectivamente. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.